Quisiera invitarlos a reflexionar en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. El capítulo 20 del Evangelio de Juan, para hablar de la resurrección a cuatro voces. Y yo pensé que este título era tremendamente creativo hasta que en casa mi esposa me hizo notar que teníamos un libro que se llama algo parecido a cuatro voces, entonces ya no era tan creativo como yo había imaginado. Con todo es exactamente de esto que quiero hablar, la resurrección a cuatro voces. Vamos a tratar de avanzar por todo el capítulo 20. Vamos a partir leyendo los primeros 9 versículos y de ahí vamos a despegar en una reflexión que tome en serio este carácter narrativo que tienen los evangelios, ¿no? Juan capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. En el Evangelio de Juan, la vida de Jesús está enmarcada por expresiones comunitarias, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 21, que es el primero y último capítulo del Evangelio respectivamente, expresiones comunitarias que reflejan tanta cohesión en el grupo, tanta cohesión, tanta unidad en el grupo, que uno se pregunta cuál habrá sido el secreto para ser una comunidad tan cohesionada, una iglesia tan cohesionada. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos, todos nosotros, ¿no?, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este nosotros hemos contemplado habla de una comunidad cohesionada, tanto así que el narrador puede hablar como si fuera un gran nosotros. Nosotros hemos contemplado. Un poquito más abajo, en el versículo 18 del capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, a nosotros, ¿no?, nos lo ha dado a conocer. Eso en el capítulo 1. Y en el 21, el del final, el marco de toda la narración, capítulo 21, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Hay una comunidad que va a contar una historia, un narrador que se presenta como un nosotros, que habla
como si fuera una gran unidad. Eso contrasta con lo que está en el medio del Evangelio, lo que empieza en el capítulo 2 y llega hasta el capítulo 20. Porque lo que vemos entre el capítulo 2 y el capítulo 20 es que hay una enorme diversidad. Hay grupos distintos. Hay hombres que se encuentran con Jesús, mujeres que se encuentran con Jesús, griegos, judíos, samaritanos, unos que hacen una cosa, otros que hacen otra cosa. Es tanta la pluralidad, es tanta la diversidad, que uno se pregunta cómo puede este Evangelio del 2 al 20 tener un marco narrativo del 1 y el 21 que exprese una cohesión tan grande. La identificación de esas marcas de un buen discipulado, de una buena iglesia, de una iglesia cohesionada, no es un tema menor. Caminamos juntos y por tanto es importante saber si el que camina conmigo es o no un verdadero discípulo de Jesucristo. Así es que la iglesia ha pasado 2000 años tratando de descubrir cómo ser un grupo de discípulos cohesionado, cómo ser una iglesia unida, cómo marchar como un solo cuerpo en este mundo. El tema de la unidad, de la cohesión, no es un tema menor. Por eso cuando uno lee el cuarto evangelio y especialmente el marco narrativo, 1 y 21, uno dice, wow, ¿cuál es el secreto que tiene esta iglesia? Bueno, no son pocos, o no han sido pocos en la historia de la iglesia, los estrategas eclesiásticos, vamos a decirles así, que han dado recomendaciones para ser un gran grupo de discípulos cohesionados y todo eso. Algunos han creado manuales del buen discipulado. Si usted sigue el manual va a ser un buen discípulo. No sé cuántos manuales de hecho eso en mi vida, y al terminar el manual no soy un mejor discípulo que cuando empecé el manual. Pero los estrategas de la iglesia han inventado estas cosas, ¿no? Un manual del buen discipulado, 7 semanas, 8 semanas, 5 semanas, 40 días, tratando de comunicar el secreto para ser un buen grupo de discípulos. Por los 80 aparecieron los especialistas en crecimiento de la iglesia, diciendo, mire, si usted quiere tener una iglesia cohesionada, tiene que hacer una iglesia homogénea. Surgieron en Estados Unidos, pero rápidamente las copiamos en América Latina, iglesias para negros, iglesias para blancos, iglesias para pobres, iglesias para ricos, iglesias pro vida, iglesias pro aborto, iglesias abiertas, iglesias cerradas. La mercadotecnia había dicho que así crecían los negocios y alguien pensó que era una buena idea aplicar eso a la iglesia. No funciona. Otros estrategas han propuesto que para tener una iglesia cohesionada, lo que se necesita es tener cristianos sin ideas propias. No vaya a pensar por usted mismo. No cree sus propios conceptos. No tenga posicionamiento político propio. No tenga un posicionamiento intelectual propio. No se la juegue por una idea de sociedad propia. No funciona tampoco, digámoslo inmediatamente. No es así. El capítulo 20 que vamos a recorrer parece situar la cohesión de los seguidores de Jesús en otro lado, hermanos. En otro lado. Y de eso van a dar cuenta 4 personajes, podrían ser 5, pero vamos a quedarnos con 4, que aparecen en este capítulo 20, sus trayectorias de vida o sus trayectorias narrativas, y aquello que experimentan en este capítulo 20, que parte con algo que ocurrió esa mañana del primer día de la semana, un domingo, bien oscuro porque estaba temprano, no eran las 12 del día, era mucho más temprano. Pero esa mañana ocurrió algo donde participan estos 4 personajes, 3, hay uno que participa una semana más tarde,
y que nos van a mostrar que esto de ser seguidores de Jesucristo hoy, que esto de ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, no pasa por lo que estos grandes estrategas de la iglesia han querido mostrar a lo largo de los siglos, sino que pasa por Jesús. El primero de estos personajes, que ya lo leímos, lo mencionamos, es María Magdalena. María Magdalena, María de Magdala. Magdala era una ciudad a orillas del lago de Genesaret, en la ribera occidental. Es una ciudad judía. María era de esa zona, así es que Magdalena no es un segundo nombre, digamos, para ella, ¿no? Con el tiempo sí se convirtió en un nombre muy usado en nuestros días también, por supuesto. Pero esta es María, una mujer de Magdala. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas dicen que de esta mujer habían salido 7 demonios. Interesante. El evangelio de Juan no conoce esta historia. Nada sabe de una mujer de la cual han salido 7 demonios. Pero coincide con Mateo, Marcos y Lucas en que esta mujer, María de Magdala, fue testigo cuando el Señor estaba siendo crucificado. Todos dicen que María Magdalena fue testigo, solo que unos dicen que miraba desde lejos, pero Juan dice que estaba a los pies de la cruz. Ninguno de los evangelios, dato curioso ninguno de los evangelios identifica a María Magdalena con la mujer que ungió los pies de Jesús con perfume. Es un dato interesante. Lucas dice que fue una mujer de mala vida. Juan dice que es María, la hermana de Marta. Nadie dice que haya sido María Magdalena, pero la tradición cristiana, que mezcló todos los relatos, terminó convirtiendo a María Magdalena en la misma que ungió los pies, que es de mala vida, que le echaron 7 demonios y que está al final de la vida de Jesús. Aparentemente no es lo mismo. La identificación que se produce es fruto de este uso no siempre bien llevado de mezclar las historias, de querer complementar lo que no dice un evangelio con lo que otro dice. Esto genera una imagen no siempre consistente, ¿no? Esa es la trayectoria. Así es que en el Evangelio de Juan no sabemos nada más de María Magdalena, salvo que tiene este encuentro en el capítulo 20, esta experiencia en el capítulo 20 que a nosotros nos va a servir como uno de los relatos que iluminarán nuestra nueva comprensión de la cohesión de la fe cristiana. En el capítulo 20 se nos dice que muy temprano, el primer día de la semana, esta mujer fue al sepulcro, muy de mañana. Fue al sepulcro, encontró que habían quitado la piedra. A esta escena se le llama la escena de la tumba vacía. Lo van a encontrar en toda la literatura más especializada como la escena de la tumba vacía. La Magdalena es infaltable en la escena de la tumba vacía. Ni bien se da cuenta que han corrido la piedra, corre a avisarle a 2 de los discípulos que en el Evangelio de Juan son muy importantes porque casi siempre se narran juntos. Uno es Simón Pedro y el otro es el discípulo al cual amaba Jesús. En el Evangelio de Juan existe este discípulo, el discípulo amado, le vamos a decir. Nunca en el Evangelio se menciona su nombre. La tradición lo identificó con Juan, por razones que desconocemos. Pero no es el Evangelio el que le dé nombre. Así es que María Magdalena va a contar esta historia a los discípulos Simón Pedro y el discípulo al cual amaba Jesús. Lo que provoca es que estos 2 corren al sepulcro y tienen su propia experiencia. Ya vamos a ocuparnos de Pedro y del discípulo amado. Cuando estos vuelven a
a sus hogares o al lugar donde estaban congregados, donde estaban escondidos, vamos a descubrir más tarde, ella se queda sola en el sepulcro. Miren el versículo 10, del 10 en adelante. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo lo mismo que le habían preguntado los ángeles. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, que no lo había reconocido, con todo el amor que le tenía, lloraba desconsolada por que se han llevado el cuerpo de su Señor. Aún así no lo reconoce. Pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Ella no conocía a Jesús, pero Jesús sí la conocía a ella. María. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Esta es la primera de las voces de la resurrección que encontramos en el capítulo 20. María, la de Magdala, con su encuentro con la tumba vacía y luego su encuentro con el Señor. El otro personaje que aparece en escena en el capítulo 20 es Simón Pedro. Simón Pedro fue al que María de Magdala va y le dice que habían corrido la piedra. ¿Quién es este Simón Pedro en el Evangelio de Juan? Simón, en el Evangelio de Juan, es presentado a Jesús por su hermano Andrés. Esta historia solo la cuenta el Evangelio de Juan, no aparece en ninguno de los otros evangelios. En los otros evangelios Jesús llama a Simón, pero en el Evangelio de Juan es Andrés, el hermano de Simón, el que le dice: oye, vamos a ver, que parece que encontramos al Mesías. Juan, el Evangelio de Juan, nos narra al pobre Simón Pedro y que siempre termina mal parado el pobre, siempre. Simón Pedro nunca entiende nada, nunca. Jesús dice algo y Simón Pedro, impulsivo, toma un camino para descubrir que no era lo que Jesús estaba queriendo decir. Toma otro para descubrir que tampoco era lo que Jesús quería decir. Siempre aparece, lo vamos a ver luego, en la misma escena donde está el discípulo amado, que era todo lo contrario. Entonces se destaca más todavía que Simón Pedro, en el Evangelio de Juan, siempre es narrado como un personaje impulsivo que poco entiende poco y nada entiende de las instrucciones que Jesús quiere dar. Cuando están sentados a la mesa ahí en la última comida, todos juntos, ¿se acuerdan esa historia? Los conocedores del Evangelio de Juan recordarán esta historia, cuando es el lavado de pies. Yo debo lavar los pies. No, a mí no me lavarás nada. Porque lavar los pies era trabajo de siervo, y seguramente lo primero que se le viene a la mente a Pedro es que no voy a dejar que Jesús sea mi siervo, así es que rápidamente dice: no me lavarás nada. Y Jesús dice: bueno, el que no lo lavo no tiene parte conmigo. Entonces lávame todo. No, tampoco, porque el que ya está limpio no necesita ser lavado, sino solo los pies. Impulsivo, pero además no entiende para dónde va la idea de Jesús. Pero una de las escenas más recordadas de Pedro es su negación del Señor. Precisamente en esa misma comida donde ha manifestado su impulsividad,
Pedro dice, Señor, versículos, yo se los voy a leer en el capítulo 13, versículos 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Les nació del corazón, no lo había pensado mucho. Por ti daré hasta la vida. Jesús le dice, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Este es el Simón Pedro, esta es su trayectoria en el Evangelio de Juan. Así llega al capítulo 20. En el capítulo 20 escucha de María Magdalena que la piedra de la tumba está corrida. ¿Quién sabe? Nosotros no podemos saber. Uno puede imaginar, sí. ¿Qué habrá pasado en su mente? Se habrá vuelto loco de nuevo, agarró y se puso a correr tal vez antes que María Magdalena termine de contar la historia. La tumba está vacía, ¡pum! Y Pedro ya estaba saliendo por la puerta, corriendo hacia el sepulcro. Corre junto al discípulo amado, pero el discípulo amado corría más rápido, porque todo lo que hace el discípulo amado es mejor que lo que hace Pedro en el Evangelio de Juan, digámoslo así. Pero llegó segundo al sepulcro. Llegó segundo, pero entró primero, porque el discípulo amado no quiso entrar. Pedro entró. Y vio que estaban las vendas, el sudario, y salió corriendo. Bueno, después entró, vamos a ver eso ahora, el discípulo amado. No se dice si Pedro creyó o no creyó. El narrador nos deja con la duda. Omite esa parte de la historia. Uno tiene que ser respetuoso de lo que el evangelista quiere contar. No nos dice si creyó o no creyó. Nos deja a nosotros como lectores o auditores del Evangelio en duda. Pero de Pedro se dice lo mismo que se va a decir del discípulo amado en el verso 9, 29, que hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. No sabemos si creyó o no creyó. El hecho de que haya corrido a uno le hace sospechar que algún recuerdo tuvo, tal vez la culpa por haberlo negado, tal vez se le vino a la cabeza que Jesús había dicho, o habría leído por ahí, o habría escuchado por ahí que el Mesías resucitaría, no sabemos. Pero hasta que ven la tumba vacía y entra, en este caso Pedro, con todo lo impulsivo que era, un amor desde el fondo del corazón o desde las entrañas, sin negar eso, no había entendido que Jesús tenía que resucitar. El otro personaje que entra en escena es el discípulo al cual Jesús amaba. El discípulo amado, le vamos a decir, no tiene nombre. En el Evangelio de Juan no se dice su nombre y hay que mantenerlo así, porque por razones que para nosotros pueden ser desconocidas, pero para ellos no, el nombre se omite. Su trayectoria. Casi siempre aparece el discípulo amado, el innominado, junto a Pedro. Ya lo dije, ¿no? En todas las escenas donde aparece junto a Pedro, este es el que entiende y Pedro es el que no entiende. Este guarda silencio por último en algunas ocasiones. Pedro abre la boca y deja la escoba. Pero el discípulo amado parece siempre generar la sensación al lector de que está mejor posicionado que Pedro. En efecto, una de las escenas más recordadas del discípulo amado es la que se narra en el capítulo 13, cuando están en la comida. Están todos comiendo juntos y se dice que recostado en el pecho de Jesús, ¿se acuerdan? Estaba un discípulo, ese al cual Jesús amaba. Nunca dan su nombre, pero estaba recostado en el pecho de Jesús.
De hecho, es tan cercano a Jesús que cuando Jesús dice que alguien lo va a traicionar, se refería a Judas, ¿no? Pedro se acerca al discípulo amado y le dice, pregúntale quién es. Porque como que en el Evangelio de Juan hasta Pedro reconoce que el que está más cerca de Jesús es el discípulo al cual Jesús amaba. No por nada el narrador le llama así, el discípulo amado. Bueno, pero este está recostado en el pecho de Jesús. Esta palabra, esta idea de estar en el pecho de Jesús podría pasar desapercibida, de no ser porque la única vez que aparece en el Evangelio de Juan la palabra pecho, la palabra griega es kolpos. La única otra vez que aparece que alguien está recostado en el kolpos, en el pecho de otro, es en el capítulo 1, cuando se dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito que está en el pecho de Jesús, el pecho del Padre, le ha dado a conocer. Así es que si el que está en el pecho del Padre, en el kolpos del Padre, es Jesús y lo ha dado a conocer, que se diga que el discípulo amado está en el kolpos de Jesús y nunca más se nombre esta palabra en la Biblia, debe haber hecho pensar a los primeros auditores que es un personaje especial. El discípulo amado es a Jesús lo que Jesús es al Padre. No por nada la comunidad va a decir en el capítulo 21, este discípulo es el que ha contado todas las cosas y nosotros creemos que su historia es verídica. Así es que el discípulo amado es un personaje importante. Con toda esta trayectoria llega al capítulo 20. En el capítulo 20 está junto con Pedro. Se entera de la noticia de la tumba vacía, igual que Simón, por indicación de María de Magdala. Corre junto con Pedro, pero era que no, corre más rápido. Y llega primero a la tumba, pero decide no entrar. Pedro entra primero y luego entra el discípulo al cual Jesús amaba. Y el narrador dice, y vio y creyó. De Pedro nos dejó la duda, del discípulo amado no nos dejó la duda. A pesar de todo, el versículo 9 que habíamos leído para Simón aplica también para el discípulo amado. Hasta ese entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Siempre anduvo bien el discípulo amado, pero tampoco había entendido que Jesús tenía que resucitar. El cuarto personaje del capítulo 20 que quiero mencionar es Tomás. Aparece narrado en el capítulo 20, pero el encuentro que Tomás tiene con Jesús ocurre una semana más tarde. ¿Quién es Tomás? No sabemos nada de Tomás en el Evangelio de Juan hasta el capítulo 20. Cuando llega el capítulo 20, por primera vez aparece como personaje. Jesús se ha aparecido a todos los discípulos esa misma tarde del primer día de la semana, después del encuentro con María Magdalena, después de la experiencia de Simón y del discípulo amado. Esa tarde están todos reunidos, muertos de miedo, por temor a los judíos. Y Jesús se aparece en medio, recuerdan la historia, y les dice, paz a vosotros. Lo reconocieron y se alegraron con él. Tomás no estaba, no había ido al culto ese domingo. Por eso es importante estar en el culto el domingo, ¿se dan cuenta? Tomás no había ido, no estaba en la reunión, se perdió el encuentro con Jesús. Una semana más tarde, porque Tomás no creía, ¿cómo iba a creer? La historia la cuenta María Magdalena, después resulta que Simón y el otro ven la tumba vacía, dicen que se les apareció a todos ellos, pero él no estaba. De ahí viene el famoso dicho de Tomás, ver
para creer, ¿no? Bueno, Tomás era este ver para creer. Capítulo 20, versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, el dídimo, dicen algunas versiones antiguas, el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Este sería mal visto entre nosotros, ¿no? No, mire, está bien, el hermano cuenta el milagro en su vida, pero yo mientras no lo vea, no lo creo. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Había ido al culto esta vez, ¿no? Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Y esta vez se dirige a Tomás. Le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás, ¿qué más va a decir? Esta confesión es muy importante. Señor mío y Dios mío. Pocas veces en el Nuevo Testamento se expresa con tanta claridad la idea de que Jesús es Dios. Una de esas pocas veces es Tomás. El incrédulo Tomás. Una mujer que muestra un profundo amor por su maestro, pero que llora sin esperanza ante la tumba vacía. Un hombre impulsivo, extremo, no me laves, lávame entero, que nunca entendió nada y de quien no estamos completamente seguros de si creyó o no ante la tumba vacía. Otro hombre, uno que era el amado, que caminó con Jesús todo su ministerio, siempre captó las profundidades del Maestro, salvo que tenía que resucitar, y ante la tumba vacía creyó. Y otro, uno que no creyó al testimonio de sus hermanos, sino que necesitó una atención personalizada de Jesús, una aparición personalizada del Señor para creer. ¿Cómo puede una comunidad tan diversa como esa decir nosotros siquiera? ¿Cómo puede un grupo tan heterogéneo como este, que no se creen ni entre ellos, terminar escribiendo un evangelio que parta diciendo nosotros lo vimos y que termine diciendo y nosotros creemos que el testimonio es verídico? Que puedan hablar de nosotros como si fuera una unidad, una entidad cohesionada. Si lo que uno ve entre el 2 y el 20 es que es un grupo de discípulos, son muchos discípulos diversos, cada uno con experiencias propias, tan diversos, tan distintos unos de otros. De hecho, si uno se pregunta dónde radica la cohesión de ese grupo, la respuesta es ciertamente no en los seguidores. La cohesión de este grupo radica en aquel que es seguido. Jesús es el que da la cohesión a todas estas personas. Pudo enseñar Jesús todo su ministerio, sabiendo que sus discípulos no estaban entendiendo que tenía que resucitar. Ahí estaba Jesús enseñando a Simón una y otra vez los porrazos de Simón. Pero también estaba enseñando al discípulo amado, que parecía el discípulo más aventajado y tampoco entendía que tenía que resucitar. A la mujer que lo amaba profundamente, lo sabemos porque llora la partida de su maestro.
pero que al momento de ver la tumba vacía se le cae toda esperanza, se le ha olvidado a ella todo lo que Jesús pudo haber enseñado en su vida. Está destruida, está rota en su corazón ante la partida del Señor, pero ni siquiera el cuerpo está ahí para llorarlo. Esa mujer que no sabe quién es Él cuando Él se manifiesta, puede escuchar que Él sí la conoce y la llama por su nombre, María. No solo la llama por su nombre, la convierte en misionera. Ve y cuéntale a tus hermanos lo que ha pasado. A Tomás, caracterizado para siempre como el incrédulo, así es Tomás para nosotros. No duda el Señor en que si es necesario aparecerse de nuevo para que Tomás tenga oportunidad de creer, se hace pues. Una semana más tarde y seguramente todo lo que fuera necesario. Porque Tomás el incrédulo valía lo mismo que Simón y el discípulo amado. Incluso se da tiempo de aparecer a todos los discípulos en conjunto, que no narramos nosotros esa historia acá, que estaban muertos de miedo por los judíos, habían matado a Jesús. ¿Qué harían con ellos? No bastó el testimonio de la Magdalena, no bastó el testimonio de Simón y del discípulo amado. Estaban todos muertos de miedo, de tal forma que Jesús tuvo que aparecer esa tarde del primer día de la semana para que ellos lo vieran. Nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser la iglesia de Dios en estos tiempos. Podemos ser el pueblo de Dios. Nosotros podemos ser el cuerpo de Cristo. Por eso compartimos el pan y el vino. Pero no porque seamos iguales. No porque seamos todos de la misma orientación política. No porque seamos todos ricos o todos pobres. No porque seamos todos pertenecientes a una misma etnia. Y ciertamente, no porque seamos todos nosotros súper espirituales, todos súper espirituales, qué lindo. No, no lo somos. Habrán algunos, más, menos que otros, unos más, menos maduros, unos más novatos en la fe, unos en etapas preliminares de la santificación y otros en etapas más avanzadas. No, lo que nos cohesiona no es que somos iguales. Podemos ser la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Podemos ser miembros de la familia de Dios, pero no por nuestra genialidad, no por nuestra doctrina, no por nuestra santidad, sino porque el Señor ha resucitado. Y porque se nos apareció en los rincones más extraños donde nos habíamos escondido. Cuando el miedo nos tenía inmovilizados, como ese primer grupo de seguidores de Jesús. El miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso. Cuando el miedo nos tenía paralizados, el miedo al futuro, ahí se nos apareció el Señor. Cuando llorábamos sin esperanza, como la Magdalena, que también hemos llorado sin esperanza, ahí se nos apareció el Señor. Cuando nunca entendíamos nada, pero queríamos hacerlo todo, como Simón, ahí se nos apareció el Señor. O cuando pensábamos que lo sabíamos todo, cuando en realidad no sabíamos nada, ahí se nos apareció el Señor. Cuando escuchábamos todo, pero no creíamos nada, como Tomás, ahí también se nos apareció el Señor. Querida iglesia, la resurrección de Jesucristo fue esperanza para los más perdidos en su tiempo y sigue siendo esperanza para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos y para nuestra sociedad, que estamos igual que ellos, dispersos en todos los estados, en todos los rincones, en todos los lugares de la existencia humana,
escondidos, tristes, afligidos, desesperanzados. Y allí nuestro Señor, como a Tomás, si es necesario a solas o tal vez en grupo, podrá aparecerse a nosotros para darnos nueva esperanza, para darnos salvación. Querida Iglesia, queridos amigos y amigas, simpatizantes de la Iglesia, los que están presentes físicamente y quienes están por Zoom o quienes nos verán por YouTube, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos, Señor, que hoy, así vivo como estás, también hayas entrado en nuestra vida. También nos encontraste incrédulos, también nos encontraste soberbios, también nos encontraste sin esperanza, también nos encontraste ignorantes. Y nada de eso fue obstáculo para que entraras en nuestra vida y nos hicieras tus hijos y tus hijas. Otros a nuestro lado, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la universidad o en el colegio, están también, Señor, en esa situación. Permite que seamos agentes de bendición. Permítenos, Señor, ser portadores de la buena noticia, como la Magdalena. Permítenos, Señor, sentirnos parte de un único cuerpo, formado contando con nuestra diversidad, contando con nuestras diferencias. Aquí estamos, Señor, los que dudamos, los desesperados, los entristecidos, los que creemos saberlo todo o los que creemos ignorarlo todo. Aquí estamos, Señor, también formando parte de tu iglesia. Y por eso te damos gracias, porque tu muerte y tu resurrección, porque tu sangre fue suficiente para nosotros. Recibe, Señor, la gloria y la honra que tu iglesia te entrega con alegría este día. En el nombre de Jesús. Amén.